Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Trabajé un año fuera mientras mi hermana y mi esposo tenían un bebé a mis espaldas. Mi familia lo ocultó todo. Necesito compartir algo que me tiene completamente abrumada. No encuentro otro lugar donde expresar lo que estoy viviendo, así que decidí escribirlo aquí. Para que entiendan la situación, he estado ausente de casa durante los últimos 16 meses debido a mis responsabilidades laborales. Como gerente de proyectos, tengo que supervisar absolutamente todo, lo que significa que mis oportunidades para volver a casa son muy limitadas. En las pocas ocasiones que logro regresar, nunca es por más de 3 o 4 días, y siempre priorizo pasar ese tiempo con mi esposo. Al principio intentaba visitar también a mis padres y a mi hermana mayor, pero nunca lográbamos coordinar los horarios, y siendo honesta, nunca he tenido una relación muy cercana con ellos. Con el tiempo, dejé de insistir en verlos y me concentré solo en mi esposo. No es que hubiéramos perdido contacto por completo desde que me fui. Manteníamos comunicación ocasional e incluso hacíamos videollamadas. Por eso me resulta increíble que nadie considerara importante mencionarme algo tan significativo como que mi esposo y mi hermana habían tenido relaciones y que ella había dado a luz a su hijo. Estoy segura de que nunca planeaban decírmelo, y solo me enteré por pura casualidad la semana pasada. Tenía planes de regresar definitivamente a casa, a finales de este mes, y estaba verdaderamente ilusionada por compartir esta noticia con mi esposo. Decidí darle una sorpresa el fin de semana pasado. Mi idea era contarle que mi proyecto estaba prácticamente terminado y que volvería a casa permanentemente. Sin embargo, al llegar y caminar hacia nuestra casa, me encontré con una imagen que me dejó helada. Mi esposo paseando con un bebé. Me quedé completamente desconcertada, sin entender nada de lo que veía. Cuando me detuve frente a la casa, noté que él estaba tan sorprendido como yo de verme. En lugar de su habitual saludo afectuoso, comenzó a balbucear nerviosamente sobre lo inesperado de mi visita. No quise dar rodeos a la situación. Tenía un presentimiento terrible, así que le pregunté directamente sobre el bebé. Empezó a decirme que me tranquilizara, pero era demasiado tarde para eso. Ver a mi esposo con un bebé frente a nuestra casa no era precisamente algo que esperaba encontrar al regresar. Después de unos momentos intentando mantener la calma, le pedí que me explicara qué estaba sucediendo sin más vueltas. Fue entonces cuando me reveló que ese bebé era suyo y que mi hermana era la madre. Como mencioné antes, ya estaba alterada mentalmente, pero al escuchar eso, me quedé completamente paralizada. Mi primera reacción fue pensar que podría ser una broma de muy mal gusto. Pero su silencio posterior me confirmó que no estaba bromeando con algo así. Incluso después de procesar esta revelación, me costaba encontrar la manera adecuada de reaccionar porque toda la situación me parecía irreal. Necesité varios segundos para recuperar la compostura antes de poder hablar. Intenté mantener un tono tranquilo mientras le preguntaba cómo había podido suceder algo así. Me explicó que durante los primeros meses de mi ausencia, se había sentido muy solo. Me contó que sin mí había caído en una depresión, y que en ese momento mi hermana había estado ahí para apoyarlo. Resulta que sus oficinas están cerca una de la otra. Un día, sintiéndose especialmente nostálgico por mi ausencia, le pidió que lo acompañara a almorzar. Ella aceptó, y así comenzó su amistad. Poco a poco, se dieron cuenta de que se llevaban muy bien. Semanas después, tuvieron relaciones, aunque según él fue solo una vez y un completo accidente producto de su soledad y mi ausencia. Mi hermana, por su parte, estaba atravesando una ruptura amorosa. Los dos estaban emocionalmente vulnerables y, según mi esposo, eso los llevó a cometer un error gravísimo. Después de lo sucedido, decidieron cortar comunicación y pretender que nada había pasado, ya que se sentían tremendamente culpables. Desafortunadamente, unas semanas más tarde, mi hermana lo llamó para informarle que estaba embarazada. Había decidido continuar con el embarazo, pero dejó claro que no pensaba criar al bebé ella sola. Mi esposo le sugirió interrumpir el embarazo, pero ella se negó rotundamente, argumentando que sería un pecado. Me resulta irónico que tenga principios tan firmes sobre tener el bebé cuando se trata del esposo de su propia hermana, pero en fin. Mi esposo decidió aceptar la situación, lo que explica por qué mi hermana prácticamente desapareció de mi vida, limitándose a enviarme algunos mensajes de texto durante los últimos meses. Hace aproximadamente 6 semanas, mi hermana dio a luz, con toda mi familia apoyándola. Como no pudo ocultar su embarazo, nuestros padres supieron toda la verdad desde el principio. Sin embargo, a pesar de que mantuvimos contacto durante todos estos meses, ninguno consideró importante mencionármelo. Así que durante 9 meses completos, no tuve la menor idea de que mi hermana esperaba un hijo de mi esposo. Cuando terminó de explicarme todo, comenzó a disculparse repetidamente, insistiendo en que había sido algo de una sola vez que había terminado mal para todos.
Me aseguró que darían al bebé en adopción y que todo terminaría ahí. Me prometió que nunca tendría que volver a saber de esta situación y que, tan pronto como el bebé fuera reubicado, cortaría todo contacto con mi hermana, ya que ambos consideraban que era lo mejor. Pero nada de lo que decía importaba ya. Todavía estaba procesando toda la información, y sabía que no había manera de que pudiera continuar con él después de esto. Mientras seguía disculpándose, simplemente di media vuelta, subí a mi auto y me fui. Al principio no sabía hacia dónde dirigirme, pero finalmente decidí ir a casa de mis padres para hablar con ellos. Para mi sorpresa, mi hermana también estaba allí, y en cuanto llegué, todos adoptaron una actitud visiblemente incómoda. Era evidente que sabían que finalmente había descubierto la verdad. Antes de que pudiera decir algo, mi hermana tomó la iniciativa y me informó que planeaba aceptar un trabajo en otro estado y desaparecer de nuestras vidas para siempre. Me aseguró que no tenía que preocuparme por ella interfiriendo en mi matrimonio nunca más. Repitió lo mismo que mi esposo, que había sido un error de una sola vez y que todo había terminado. También me aseguró que el bebé estaría bien cuidado, aunque no especificó exactamente cómo, así que asumí que coincidía con mi esposo sobre darlo en adopción. Me parecía increíble que pensaran que el bebé era el problema principal y no el hecho de que mi esposo me había sido infiel con mi propia hermana. El bebé era una consecuencia de la infidelidad, pero la traición en sí era el verdadero problema. Mientras ella hablaba, decidí ignorarla completamente y enfrentar a mis padres, reclamándoles por su complicidad al ayudar a encubrir todo durante tanto tiempo. Para mí, ocultar la verdad era otra forma de mentir, y todos me habían mentido. Intentaron justificarse diciendo que no estaban seguros si les correspondía decirme algo, pero me pareció una excusa tan absurda, que ni siquiera me molesté en considerarla. Les dije que todos me habían decepcionado profundamente, y que no quería volver a saber nada de ninguno de ellos, y me fui sin decir nada más. No regresé a casa porque no quería ver a mi esposo. Lo bloqueé en todas las redes sociales, y me fui a un hotel cercano. Aunque tenía previsto quedarme el fin de semana completo, con 3 días por delante, esa misma noche comencé a planear mi regreso al trabajo. Reservé un vuelo para la tarde siguiente y volví aquí. Consideré contactar a un abogado e iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, pero luego decidí ser más práctica. Como de todas formas voy a volver definitivamente a fin de mes, iniciaré los procedimientos entonces para evitar complicaciones legales. Mientras tanto, tengo que soportar los intentos desesperados de mi esposo y mi hermana por contactarme. Y cuando digo desesperados, lo digo en serio, porque aunque los he bloqueado a todos, continúan creando nuevas cuentas, correos electrónicos y usando diferentes números para intentar comunicarse conmigo. Todos persiguen el mismo objetivo, que los perdone por su error y que vuelva a casa lo antes posible. Aparentemente, mi esposo y mi hermana han tenido un desacuerdo sobre sus planes para el bebé, porque mientras él me había dicho que lo darían en adopción, ella solo había mencionado vagamente que el bebé estaría bien cuidado, sin dar más detalles. Había supuesto que ambos habían discutido el futuro y acordado dar al bebé en adopción. Pero ahora, a través de sus mensajes, me he enterado de que mi hermana en realidad espera que mi esposo y yo adoptemos al bebé. Cuando dijo que el bebé estaría bien cuidado, se refería a que ella seguiría enviando dinero para su manutención, pero que nosotros debíamos criarlo. Mi esposo, por su parte, insiste en dar al bebé en adopción, porque no quiere mantener ningún vínculo ni con mi hermana ni con el bebé. Así que mi hermana está intentando convencerme de formar una familia feliz con ellos porque desde el principio, ella había planeado dejarlo todo atrás después del nacimiento y mudarse por su nuevo trabajo, confiando en que nosotros adoptaríamos al bebé. Me ha estado diciendo que compartimos la misma sangre y ADN, por lo que sería cruel de mi parte permitir que su hijo sea dado en adopción, un argumento que me parece completamente absurdo. Mientras tanto, mi esposo intenta convencerme de volver, asegurándome que el bebé no formará parte de nuestras vidas. Mi familia me está volviendo loca porque, como si no fuera suficientemente difícil lidiar con mi hermana y mi esposo y sus opiniones contradictorias, ahora mis padres también intentan contactarme, insistiendo en que debo perdonarlos porque fue un error y no tenían la intención de lastimarme. También me han dicho que mi hermana está destrozada porque realmente no quiere dar al bebé en adopción, y la única manera en que mi esposo aceptaría quedarse con el bebé sería si yo vuelvo con él para criarlo juntos. De lo contrario, no quiere tener ninguna relación ni con el bebé ni con mi hermana. Continúan intentando hacerme sentir culpable, diciendo que entienden por lo que estoy pasando, aunque sinceramente dudo que puedan comprenderlo. Me dicen que si no acepto volver e intentar arreglar las cosas con mi esposo, el bebé será quien más sufrirá, y solo tiene un par de semanas de vida. Es cierto que lo he visto y,
como todos los bebés, es adorable, pero eso no cambia el hecho de que es el resultado de la infidelidad de mi esposo con mi hermana. Es la prueba viviente de que mi esposo tiró por la borda una relación de 8 años y un matrimonio de casi 4 años por unos meses de soledad. Lo siento mucho, pero no puedo criarlo y fingir ser su madre solo porque mi hermana quiere mantenerlo dentro de la familia. Compartir el mismo ADN no significa que tenga que compartir también a mi esposo con ella. Y me parece que ni ella ni mis padres son capaces de entender esto. Han estado ejerciendo mucha presión sobre mí últimamente. De hecho, he comenzado a sentirme extrañamente culpable, aunque sé que no debería. Edición. Necesito aclarar un par de puntos. Primero, la razón por la que no me enteré del embarazo fue simplemente porque nadie me lo dijo. Como mencioné antes, mis oportunidades para volver a casa eran muy limitadas debido a mi carga laboral. Y cuando lo hacía, solo me reunía con mi esposo porque no tenía tiempo suficiente para ver al resto de la familia. No había visto a mi hermana ni una sola vez durante los últimos 9 meses, por eso no tenía idea de su embarazo. Incluso cuando visitaba, no coincidíamos. Y después de lo sucedido, nunca hicimos videollamadas. No me pareció extraño porque así era nuestra dinámica familiar. No había nada que me hiciera sospechar. Segundo, desconozco completamente qué planes tenían mi esposo y mi hermana para después del nacimiento del bebé. Eso es algo entre ellos. No tiene sentido preguntarme al respecto. Por ahora, parece que cada uno tiene una idea completamente diferente sobre qué hacer en esta situación. Y aunque no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, creo firmemente que deberían haberlo discutido primero entre ellos en lugar de ponerme en esta posición y hacerme sentir culpable por algo que ni siquiera es mi responsabilidad. En resumen, todo es un desastre terrible y me siento completamente miserable en este momento. Actualización 1. Hola a todos. Quiero agradecerles por todo el apoyo en los comentarios. He tomado la decisión de proceder con el divorcio cuando regrese a casa. Voy a seguir ignorando los comentarios de mi familia porque no soy responsable de sus sentimientos. Y aunque pueda sonar duro, tampoco soy responsable del bebé. Sí, soy su tía, pero no su madre. Si mi hermana no puede hacerse cargo de él, no veo por qué debería hacerlo yo. Por supuesto, espero que el bebé encuentre una buena familia adoptiva porque mis padres tenían razón en algo. Después de mí, quien más sufre en esta situación es el bebé. Además, después de leer los comentarios, me he dado cuenta de lo indignante que es la actitud de mi hermana al pensar que puede tenerlo todo. No quiere criar al bebé porque prefiere irse por su nuevo trabajo, pensando que con enviar dinero es suficiente. Pero tampoco quiere permitir que otra familia lo adopte. Ni siquiera entiendo su obsesión cuando existen adopciones abiertas. Si tanto le preocupa mantener contacto con su hijo en el futuro, puede buscar una familia que esté dispuesta a permitirlo, o, mejor aún, si tanto valora los lazos familiares, podría decidir criar ella misma a su hijo en lugar de esperar que yo me sacrifique por ella. Especialmente considerando que ella es quien me traicionó teniendo un romance con mi esposo, no le debo absolutamente nada en este momento. Me parece una locura que mis padres intenten hacerme sentir culpable y me presionen para volver con mi esposo solo para complacer a mi hermana. En cuanto a mi esposo, creo que no dimensiona lo gravemente que ha arruinado todo, porque si lo hiciera, estoy segura de que no estaría contemplando la posibilidad de que yo vuelva con él y, menos aún, que criemos juntos al hijo que tuvo con su amante. Estoy convencida de que está funcionando en un nivel de delirio superior al normal porque, aunque los he ignorado durante las últimas 2 semanas, continúa enviándome mensajes sin cesar. Hablo de mensajes constantes a toda hora del día. He perdido la cuenta de cuántas cuentas he bloqueado en redes sociales y cuántas direcciones de correo electrónico he tenido que bloquear. Pero incluso así, siempre encuentra otra manera de contactarme. El resto de la familia tampoco ha dejado de intentar comunicarse conmigo, aunque no de manera tan desesperada como él. Al menos mis padres y mi hermana se han limitado a un mensaje cada 2 días. Son mensajes largos, pero solo uno. También los he estado ignorando durante el mismo tiempo, así que supongo que han captado la señal y están tratando de aceptar la situación en lugar de luchar contra ella. Pero mi esposo parece incapaz de aceptarlo, y sigue creyendo que puede convencerme de volver con él, lo cual es ridículo. Todos sus mensajes tienen el mismo tono de autoculpa y no entiendo qué espera que haga. Obviamente no voy a decirle que no es su culpa porque claramente lo es. Además de eso, me promete que si vuelvo con él, se asegurará de hacerme la persona más feliz del mundo, y que nunca volverá a estropearlo. Pero esas palabras no significan nada para mí porque ya arruinó todo, y no pienso darle la oportunidad de hacerlo nuevamente. Es triste y patético que aún no haya entendido que nada de lo que diga importa. Me voy a ir porque ya tomé mi decisión.
Ya he comenzado a consultar con abogados en casa y en 2 semanas, cuando finalmente regrese, iniciaré el proceso de divorcio. Ya está decidido. Actualización 2. Hola, han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y hace unos días finalmente completé mi proyecto y regresé. Hasta ahora, he logrado mantenerme distraída con el trabajo, pero ahora que este gran proyecto ha terminado, tendré que tomarme un descanso, porque mi empresa no me asignará nada nuevo y demandante por un tiempo. Esto significa que tendré que enfrentarme a mi divorcio y lo que viene. Para ser sincera, en el fondo he estado temiendo este momento desde el principio, pero sé que es necesario. Mi esposo no ha cesado en sus intentos de comunicarse conmigo. Mantiene la misma rutina aunque han pasado varias semanas. Admiro su persistencia, pero mi decisión de divorciarme sigue firme. Ya he iniciado conversaciones con un abogado especializado en divorcios, y le he explicado toda la situación. Tenemos lista la petición y la presentaremos en los próximos 2 días. Creo que mis términos son justos y bastante simples. Me quedo con la casa y el auto, y no estoy solicitando pensión alimenticia. Podría haber exigido condiciones más severas, pero eso solo alargaría el proceso, y quiero resolverlo rápidamente para poder comenzar a reconstruir mi vida. Ahora que tengo menos ocupaciones, el impacto completo de todo esto realmente me está afectando, y no es una sensación agradable. Estar de vuelta aquí y encontrarme más cerca de mi esposo y familia de lo que he estado en el último año, pero no tener ningún tipo de relación con ellos, duele más de lo que quisiera admitir, pero tengo que enfrentarlo. Todavía no les he contado a mis amigos sobre todo lo que está sucediendo, pero sé que eventualmente tendré que hacerlo. Ni siquiera entiendo por qué me avergüenzo de esta situación, especialmente cuando no soy la culpable, pero se siente realmente humillante ser víctima de algo así. De cualquier manera, mantendré el silencio unos días más y luego, cuando se haya presentado la petición de divorcio, lo anunciaré en redes sociales, porque no me siento capaz de decírselo a la gente en persona. Así que solo espero que todo salga bien. Actualización 3. Ayer mi abogado y yo presentamos la petición de divorcio y esta mañana finalmente decidí enfrentar la situación y hacerlo público. Me costó mucho encontrar las palabras adecuadas, pero finalmente anuncié que después de una larga relación y matrimonio, mi esposo y yo hemos decidido divorciarnos debido a su infidelidad. Podría haber entrado en detalles si quisiera crear drama, pero ese no era mi objetivo. Solo quería hacerlo público, y eso fue todo lo que compartí. Mi esposo continúa enviándome mensajes, pero dejé de revisarlos hace un par de días, y mientras tenía más de 600 mensajes sin leer antes de hacer esa publicación, el número se duplicó a casi más de 1.200 en una hora después del anuncio. Hace tiempo que dejé de bloquear sus cuentas porque sabía que era inútil. Simplemente encontraría otra forma de contactarme, tal vez otro correo electrónico u otra cuenta, y no se detendría, así que decidí no perder más tiempo en eso. Pero no solo he estado recibiendo mensajes de él. Muchos amigos se han comunicado conmigo, e incluso algunos compañeros de trabajo se han acercado. Hasta antiguos conocidos con los que no he hablado en mucho tiempo me han contactado y se siente reconfortante tener todo este apoyo. Considerando que no tengo ningún apoyo de mi propia familia, esto es increíble y más de lo que podía esperar. No hará que el proceso de divorcio sea más fácil emocionalmente, pero al menos tendré personas a mi lado. Mis amigos ya han comenzado a asegurarme que estarán conmigo durante todo el proceso e incluso me han pedido que nos reunamos lo antes posible. Como ni siquiera sabían que había regresado, realmente se siente bien saber que soy querida. Actualización 4. Hola, han pasado algunas semanas desde que solicité el divorcio y mi esposo continuó enviándome mensajes durante unos días después de eso, pero luego simplemente se detuvo. Realmente me alegra que lo hiciera porque solo habría empeorado la situación para ambos. Hoy finalmente respondió a la petición y ha decidido no disputar el divorcio, aceptando todos mis términos. También estoy muy aliviada por esto porque habría odiado que no estuviera de acuerdo con mis condiciones, prolongara el proceso y creara un desastre aún mayor. No sé cómo llegó a aceptar todo tan rápidamente, pero simplemente me alegro de que lo haya hecho. En cuanto a mi hermana y mis padres, no he tenido absolutamente ningún contacto desde que regresé, y definitivamente planeo mantenerlo así. Incluso en sus últimos mensajes seguían intentando convencerme de volver con mi esposo solo para que mi hermana pudiera manejar el proceso de adopción según sus deseos. Pero ahora que no voy a regresar con mi esposo y él no quiere la custodia del niño, ella no tiene otra alternativa más que darlo en adopción junto con él, ya que ella tampoco está preparada para cuidar y criar a su hijo. Me enteré de esto porque aparentemente, antes de comenzar a buscar familias adoptivas, mi hermana había contactado a todos los miembros de nuestra familia para preguntarles si estarían dispuestos a criar a su hijo. Ni siquiera entiendo por qué pensó que era algo normal de hacer. Obviamente la mayoría se negó,
Y dado que muchos habían conectado los puntos y se dieron cuenta de que mi esposo podría haber tenido una aventura con mi hermana, algunos ni siquiera se molestaron en responderle, y simplemente me informaron de lo que ella estaba intentando hacer. Es realmente triste para el bebé, pero sinceramente espero que sea adoptado por una familia maravillosa, y que nunca tenga que descubrir cómo son realmente sus padres, porque estoy segura de que le rompería el corazón. En fin, como nadie en la familia quiso adoptar a su hijo bajo sus condiciones, mi esposo y mi hermana han decidido comenzar a buscar otras familias. Por el bien del bebé, espero que todo resulte bien. Actualización 5. Hola a todos. Han transcurrido un par de meses desde mi última actualización y oficialmente me divorcié la semana pasada. Todo se finalizó muy rápidamente, y ahora finalmente puedo intentar seguir adelante con mi vida. Él me envió un último correo electrónico después de que el divorcio se concretó, disculpándose por todo lo que me había hecho pasar, diciéndome que intentaría trabajar en sí mismo para hacerse merecedor de mí nuevamente. Expresó su esperanza de que pudiera perdonarlo y darle una segunda oportunidad en la vida si alguna vez nos encontrábamos de nuevo. Era tan dramático que me estremecí porque ni siquiera puedo imaginar volver con él a estas alturas. Si soy honesta, ya no siento que esté enamorada de él en absoluto. Todos los sentimientos que solía tener por él simplemente se desvanecieron durante el divorcio, porque me di cuenta de la magnitud de su traición. Antes, me sentía especialmente herida por el hecho de que, de todas las personas en el mundo, había elegido a mi hermana para serme infiel. Eso fue lo que más me dolió. Incluso la traición de mi hermana y mis padres me lastimaba profundamente, hasta que un día, simplemente dejó de doler. Lo único que lamento es haber invertido tanto tiempo y energía en estas personas. Resulta que no lo merecían en absoluto, pero ya no importa porque todo está en el pasado, y he decidido no pensar más en ello. Sé que muchos deben estar preguntándose qué sucedió con la adopción, y aunque no estoy exactamente al tanto de cómo se resolvió, sí me enteré por algunos miembros de la familia. Al final, mi hermana decidió no dar en adopción a su bebé y se mudó fuera del estado con él. No estoy segura de cuánta verdad hay en esa información, pero si es cierta, me alegro por ella y por el bebé. Ahora que he acumulado una cantidad considerable de dinero, estoy planeando tomarme unas vacaciones realmente largas, costosas y lujosas. He invitado a varios amigos a que me acompañen para poder distraer mi mente de todo esto, y algunos ya han aceptado. Así que voy a estar por ahí disfrutando y aprovechando mi vida al máximo porque me lo merezco. Después de todo lo que he atravesado, creo que me lo he ganado.